Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Bio Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy estamos reunidos todos aquí porque tengo el gran privilegio, el gran honor de contar con la presencia de una leyenda viva. Él es el padre del manga argentino, es el creador de obras extraordinarias, pero principalmente es el pionero absoluto. Tengo el gran privilegio de contar con la presencia del maestro Sergio Castro. Sergio, para mí es el mayor privilegio que vos estés aquí en mi podcast. Tu testimonio es un tesoro porque este año y especialmente este septiembre, tu obra Adagio Atlántico, la que para mí es la obra cumbre, el nacimiento, ahí podemos fechar que es el nacimiento del manga argentino moderno, y también por todo lo que significó que fue publicado en el Fanzine Run, que también cumplió sus 30 años. Para mí es realmente, ya con todas las letras, el primer manga argentino moderno, porque es una gloria y a la vez es la unión de todo un concepto primigenio y generacional, de toda esa génesis de los primeros difusores de todo este lenguaje tan maravilloso. Pero me gustaría empezar desde el comienzo, Sergio. Cuando uno investiga y encuentra en los fanzines donde vos participaste, ya hay un concepto casi de futuro. Hay fanzines donde vos ya estás hablando del manga y es muy impactante porque estamos hablando de una época muy primigenia realmente. Si uno habla de la RAN, también si uno se va un poquito más para atrás y encuentra tu obra, es muy impactante porque te adelantaste ya muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace 30 años atrás, incluso más. Me gusta fechar, por supuesto, porque es 30 y 30 años del robot argentino nipón, 30 años de Adagio Atlántico, y también podemos decir 30 años de manga argentino ya consolidado. Y me encantaría que nos comentes cómo nace tu pasión por el manga y el anime. Y realmente cómo eran esos primeros tiempos, ese momento primigenio, cómo llegó a vos el anime, cómo eran ese periodo donde todo estaba naciendo, y a la vez cómo fue el contacto con los muchachos de la RAN, y también en qué momento se produjo el concepto de en vos decir, bueno, voy a mandar también mi historia a este fanzine, porque uno puede rastrear tu primer carta que mandaste a la RAN, en la RAN número 3, que data de marzo de 1994. Ahí vemos tu carta, que es extraordinaria, y ya está el personaje de Adagio Atlántico ahí. Y a la vez, cuando uno va a la siguiente RAN, a la RAN 4, mítica RAN con la tapa de Alita, de septiembre del 94, ya ve publicado Adagio Atlántico. Pero quiero que por favor, Sergio, nos cuentes todo, porque contar con tu voz era la voz que faltaba escuchar. Muchos de los que somos entusiastas de investigamos esa época, había una voz de todos los artistas del manga argentino que nunca había sido escuchada, y es la tuya, y me encantaría ahora que nos cuentes todo, todo, todo. Hola David, muchas gracias por la convocatoria, por el trabajo de investigación que estás haciendo y por, bueno, tomarte el trabajo de localizarme y pedirme este mínimo testimonio que puedo dar yo respecto a estas cuestiones que me estás preguntando. Bien, vamos a ver cómo contesto tus consultas, tus preguntas, más o menos en un orden medianamente lógico. Vos me hablas o me preguntás sobre la época, la primera época, digamos, cómo llegó uno, digamos, a interesarse por lo que es el manga anime, esta estética, esta manera de contar, esta temática. Bueno, yo de chico me formé en un mundo que es casi inimaginable para los jóvenes de ahora, que es, digamos, por ejemplo, en cuanto a medio de comunicación, solamente había 4 canales
blanco y negro que veíamos por televisión, como televisión, digamos, y era todo lo que teníamos, digamos, como oferta audiovisual prácticamente, aparte de ir al cine. Ahora, digamos, eso es casi inimaginable. Teníamos que esperar a que diera una película, una serie por televisión a determinado horario para verla. Ahora, bueno, los medios son obviamente otros muy distintos. Y bien, y de lo que había para ver, a mí lo que más me interesaba era lo que tenía la estética que después uno fue descubriendo, que era la del anime, que en aquel momento se llamaba simplemente dibujos animados japoneses. Lo que veía en aquella época o era algún paleo anime como Robin el Interplanetario, ¿m? Que alguien se tomó el trabajo de subir todos los capítulos a YouTube, está ahí y se espera la labor de algún héroe anónimo que lo subtitule al español. Esos son los recuerdos más remotos que tengo yo del anime, junto con, por ejemplo, haber ido a ver al cine eh, un largometraje llamado, una hora apenas de duración, Astro Boy 009. En realidad era Cyborg 009, un anime basado en una obra de un mangaka discípulo de Osamu Tezuka, Yotaro Ishimori, que a mí me gustó muchísimo, me impactó mucho y me dije a mí mismo, bueno, algo tengo que tener que ver con esta cuestión en el futuro, de aquí en adelante. Bueno, me puse a perseguir, digamos, cualquier serie que podía haber en aquel momento relativa a este origen japonés en cuanto a dibujo animado. Era lo que se podía ver en aquel momento, mediados de los años 70, más adelante, Heidi, Meteoro, Candy Candy, ese tipo de material Tritón, que también está basado en una obra de Tezuka. Eso fue donde uno se fue, digamos, focalizando en cuanto a gustos. Después estaba lo habitual que se podía ver en cuanto a dibujos animados para chicos en la televisión, en cine, principalmente productos de Disney, pero digamos, esto era otra cosa más interesante y visualmente a mí me parecía más atractiva y además tenía una temática distinta a lo que se podía ver en televisión, que eran dibujos animados para chicos y nada más que eso. El anime tenía otra dimensión. A veces te encontrabas con situaciones dramáticas, con situaciones interesantes, a un nivel que solamente te lo encontrabas en otros trabajos para gente más adulta, en películas, digamos, para gente grande. Pero el anime incorporaba, digamos, como quien dice, una dosis de dramatismo. Hay algunos capítulos de cierta serie que uno, como quien dice, no se olvida más, de Leo el León, por ejemplo, la segunda parte de la continuación de Kimba, que eso a mí me dejó un recuerdo impactante y bueno, continué buscando ese tipo de material. La estética era novedosa, muy estilizados los personajes, ese tema, el famoso tema de los ojos grandes, era lo primero que saltaba a la vista, y a partir de ahí fue que uno se enganchó con ese tipo de estética, ese tipo de narrativa, y bueno, digamos que fue un gusto que perduró. ¿Mm? Después vinieron tiempos en los que, curiosamente, digamos, ese material empezó a llegar cada vez más a estar al alcance del televidente, del primero, para mirar en la televisión, para ver películas, lo cual es una cosa, si se quiere, curiosa o algo que a mí me llamó la atención a posteriori, porque, a ver, el estilo manga anime podría haber sido una cosa que se podría haber quedado en Japón para siempre, por decir así. Pero se dio la circunstancia de que se transformó en algo que continuó, que digamos fructificó más allá de la frontera de Japón precisamente. Fue una estética que atrajo, digamos, a gente de distintos lugares del mundo y que se transformó en parte de lo que los estudiosos de estos temas consideran poder blando de una nación o de una cultura. O sea, un producto que es lo suficientemente interesante como para que personas en otros lugares del mundo se interesen por eso, sientan una afinidad, sientan una simpatía por ese tipo de producto, tanto como nosotros, por ejemplo, podemos exportar el fútbol, que hay aficionados de Bangladesh que admiran y veneran, digamos, en cuanto a deportista Messi, por ejemplo, a pesar de que nosotros con Bangladesh no tenemos otro tipo de lazo directo, simplemente ese lazo, en este caso, es deporte. Bueno, con Japón pasó eso con respecto al anime y el manga.
Ahora se produce material con estética manga, con criterio manga, desde cualquier otro lugar del mundo, Rusia, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, eh, que donde se te ocurra hay aficionados por la globalización de las comunicaciones, además, por el acceso que se tiene a ese material, que les interese ese tema del manga y el anime. Me comentás lo del tema de cómo contacté con lo de RAN, con la gente de RAN. Bueno, porque en esa época precisamente los poquitos aficionados que había llamaban la atención, porque no éramos muchos en el primer momento, digamos, como que nos focalizáramos en el tema del manga y el anime. Y bueno, cuando uno se enteró por reuniones, por conversaciones en Parque Rivadavia, que había gente relativa a este tema, que se habían organizado, bueno, uno se acercó a ver qué onda y se encontró con estos chicos que estaban armando un material para un fanzine que tenía que ver con todos los contenidos, con todas las cuestiones relativas al manga y al anime. Esta gente de RAND con la que contacté en ese momento, ya te digo, vía Parque Rivadavia, tuvieron la generosidad de ofrecerme también un espacio para que yo pudiera digamos, enviar unas páginas de una historia que tenía pensada, de esta Adagio Atlántico, que hasta el día de hoy agradezco mucho la oportunidad esa que me dieron, pero lamentablemente por cuestiones personales, por rollitos personales míos, no pude continuar. Esa historia, por lo tanto, ha quedado inconclusa. Ahora, Sergio, me gustaría que nos comentes y nos cuentes cómo sigue tu trayecto artístico posterior a la época RAN, ya cuando va transcurriendo ya los 90 y ya van finalizando y ya comienza el nuevo milenio. ¿Cómo, cómo fue ese pase? ¿Qué fuiste viendo? ¿Qué obras te fueron influenciando? Y si seguiste viendo manga y anime, seguiste consumiendo. Porque es como un concepto muy primigenio que vos estés desde aquella primera época y a la vez hayas podido ver, porque si hay algo que me encantaría escuchar y saber es qué sentís vos ahora también, ¿no? Viendo todo a la distancia, con estos 30 años, ¿qué sentís ahora que cuando uno puede salir a la calle, los chicos ya leen mangas, salen con las remeras de los personajes, ya me gusta decir que es muy curioso que el abuelo vio Dragon Ball, el padre vio Dragon Ball y el hijo del padre vio Dragon Ball, ¿viste? O sea, ya son muchas generaciones. Y a la vez, eh, hasta podría decir que el futuro de la historieta nacional va a ser el manga argentino porque ya los chicos dibujan con el estilo del manga. Y eso es lo impactante cuando uno ve Adagio Atlántico. ¿Quién diría que lo que vos comenzaste ahora ya es prácticamente el canon? Eso es un detalle que bueno, me encantaría saber tu opinión. Me preguntaste también por el proyecto artístico post-RAN, o sea, finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, y bueno, te comento que sí, seguí, como sigo hasta el día de hoy, digamos, consumiendo productos de manga anime, y hay cosas en ese interín, digamos, en ese tiempo, en esas décadas, muy valiosas, muy interesantes, como toda la obra de Estudio Ghibli, Cowboy Vivo, Submarino Su número 6, toda la obra de Satoshi Kon, el autor de Los Padrinos de Tokio, Páprica, la serie Paranoia Agent. Todo eso es valiosísimo, digamos, muy aprovechable, digamos, para el disfrute y para estudiarlo como cuestiones de estilo. Vos me mencionaste también a Dragon Ball y que muchas generaciones ya son las que han disfrutado Dragon Ball. Es una serie que yo pienso que de las principales virtudes que tiene es que es una obra que envejece muy bien. O sea, al ser una obra de pura fantasía, no estar anclada en un tiempo determinado, o sea, no importa que la vea un chico hace 20 años, ahora o dentro de 20 años, siempre va a ser una obra que no va a tener referentes anclados en la realidad del momento. O sea, no vas a ver, digamos, modelos de celulares que ya dentro de 5 años van a ser una antiguaya. Lo mismo medio de transporte, ese tipo de cosas referente de la vida real. O sea, ese tipo de producto no por nada ha tenido tanto éxito, porque es una cosa apta para todas generaciones, digamos. En estos últimos años y aprovechando esta mediana experiencia que puedo llegar a tener yo en cuanto al dibujo y la ilustración en general
y el estilo manga en particular, me he dedicado, entre otras cosas, a dar clases de dibujo estilo manga, realización de proyectos con esa estética. Una cosa que trato especialmente de inculcarle a los alumnos que tengo es que no se queden solamente con lo que se ha hecho en la actualidad más inmediata, que busquen el material de buena calidad de manga y anime que se ha hecho en años y décadas anteriores. Yo en eso pretendo orientarlos un poquito, hacerles ver material que no es el más inmediato, digamos, que pueden encontrar en las redes o en streaming, pero que a mí me parece valioso, tanto por la estética, la calidad del dibujo, como por lo que quieren transmitir. Y para finalizar, Sergio, ¿qué les dirías a todos los muchachos de la RAN ahora cuando uno se para desde el año 2024, ¿no? Y ve al pasado? ¿Qué les dirías y qué sentís vos que, por ejemplo, bueno, alguien como yo esté investigando todo esto, que hayamos logrado restaurar todas estas obras, todos estos fanzines, y a la vez alguien, qué consejo le darías a un dibujante que está comenzando? ¿Qué consejo le darías a un pibe o a un chico de 20 años? ¿Qué consejo le darías, ¿no? En un mundo que ha cambiado mucho desde aquel momento, en un concepto casi más analógico, mucho más de la fuerza y la pasión, a un mundo mucho más casi cyberpunk actualmente, donde la tecnología es demasiado potente, ¿no? Y, y a la vez, qué sentís vos? Y como detalle extra, sería muy bueno una versión de Adagio Atlántico 30 años después, ¿no te parece? Pero bueno, Sergio, fue un privilegio que vos estés aquí en mi podcast. Y a la vez tu voz es algo muy necesario para estos tiempos que uno investiga los orígenes, porque también ver el pasado, pienso yo, es la base nuestra. De aquí, si nosotros estamos hoy como estamos, es porque existieron los grandes pioneros también como vos. Infinitas gracias, Sergio querido. Lo que les diría a los chicos de RAN es, de nuevo, gracias por haberme dado ese lugar en ese momento, esa oportunidad. Me hubiera gustado que tuviera continuidad la cuestión, pero ya digo que por una cuestión personal de uno no pudo prosperar. Agradezco de nuevo esta convocatoria y si me pedís, digamos, consejos o comentarios a los dibujantes que empiezan y se acercan, digamos, a este estilo, al estilo manga anime, es que sobre todo, y aunque parezca, digamos, algo no exageradamente ameno ni divertido, ni digamos lo más gratificante de todo, pero que profundicen todo lo que puedan en lo que es el dibujo en sí, la calidad del dibujo, porque el tema del estilo es algo que se capta relativamente rápido y fácil, digamos. O sea, hay algunas poquitas, no demasiadas clave como para dar la onda, como para construir la onda manga anime. Pero lo importante, lo que salta a la vista cuando tomás y lees alguno de los mangas que te gusta, que gustan más hoy día, desde Demon Slayer hasta Naruto, hasta One Piece, hasta Doctor Stone, o bueno, cualquiera de los que se están publicando ahora o se han terminado de publicar hace poquito, es la calidad del dibujo. La calidad del dibujo en el sentido que hay que cuidar y practicar mucho anatomía, proporciones, aunque no sea lo más interesante ni grato de dibujar los fondos, para dominar bien los fondos conviene saber de perspectiva, sobre todo a través de la práctica, salvo que sea el interés de cada uno especializarse en alguna de esas áreas, conviene saber un poquito de todo, no necesariamente profundizando, digamos, hasta las últimas consecuencias. No es necesario, digamos, hacerse un experto en perspectiva, pero tener idea de qué va la perspectiva para que cuando hacemos los fondos de una viñeta, estilo manga, quede bien dibujada. Eso sería lo que yo en primera instancia recomendaría. Respecto a la cuestión de la técnica, los materiales, bueno, eso, digamos, todo lo que sirva para dibujar, para ilustrar, que deje una huella sobre el papel, todo eso sirve. Conviene, eso sí, informarse sobre cuestiones más actuales, sobre la
por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial con respecto a estas cuestiones. Yo pienso que se va a empezar a valorar más en estos tiempos a partir de precisamente el surgimiento del dibujo digital en tableta y otros dispositivos, y ahora más todavía con el tema de la inteligencia artificial, se va a empezar a valorar mucho lo hecho a mano, lo que pueda dejar un original hecho por una mano humana, digamos. O sea, una obra que te conste, que sepa que está salida de un artista, no de una inteligencia artificial que por hábil que sea se limita a reelaborar cosas que ya existen. Por lo pronto, eso es lo que yo aconsejaría. Eso es lo que trato, insisto, de transmitirle a los alumnos que tengo yo, por ejemplo, en el Centro Nikkei Argentino o en la comiquería Anime Art. Es la cuestión de que lo que importa y lo que es muy valioso, más allá de la técnica, que no hay que descuidar nunca, hay que tener una buena técnica para trabajar y seguir este estilo. Lo importante es la idea, lo importante es la idea. ¿Y qué se hace, digamos, para tener ideas? Bueno, consumir mucho arte en general, música, leer relatos cortos. Si uno quiere, por ejemplo, si uno quisiera, digamos, por ejemplo, hacer eh, una obra estilo manga, que no consuma única y exclusivamente manga, que traiga influencias de otras partes del mundo, porque eso se ve que es una cuestión que los japoneses, cuando hacen una convocatoria en la cual piden trabajos manga al resto del mundo, se preocupan mucho por señalar eso, que no solamente se pretende hacer un estilo manga tal cual lo puede encontrar uno en las revistas japonesas, sino a ver qué se puede aportar, qué se puede hacer a partir del estilo manga, sumándole la creatividad propia. Porque, digamos, como quien dice, para hacer manga japonés ya están ellos. Digamos, todos los que estamos en el resto del mundo, a ellos les interesa ver con ese punto de partida qué es lo que nosotros podemos ofrecerle como novedad. ¿Mm? De acuerdo, hay unos chicos, hay unos artistas que les puede interesar única y exclusivamente hacer un producto que fuera indistinguible de una página de manga japonesa. Pero bueno, es más interesante todavía, una vez que se logra eso, el ir un pasito más allá y ver qué se le puede añadir a ese estilo para, ya sea contar algo que ellos no estén habituados a contar, que en el mercado japonés no sea habitual contar, o añadir un estilo que diferencie un poco, que dé un sabor especial al trabajo que nosotros estamos haciendo. Bueno, creo que esto es más o menos todo lo que puedo aportarte en cuanto a experiencias, a primera instancia, todo lo que se me ocurre comentar respecto al, a estas preguntas, este cuestionario que has hecho. Y bueno, por lo pronto agradecer muchísimo de nuevo esta oportunidad para balbucear estas palabras y agradecer de nuevo el trabajo de investigación para rescatar toda esta movida, esta onda que se dio en aquel tiempo para que, bueno, no se pierda del todo, porque puede que haya quedado algo interesante, algo valioso en cuanto a precisamente estos orígenes del interés que hubo aquí por el estilo manga anime. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a las personas que están del otro lado escuchando. Este fue otro capítulo también por los 30 años del fanzine Run, el robot argentino nipón, por los 30 años de Adagio Atlántico. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en YouTube, en mi canal David el Saxofonista, o en Spotify poniendo Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. Chau.